¿Por qué el Titanic, que fue construido en 1200 días, se hundió en solo 2 horas? El 10 de abril de 1912 fue el día en que el Titanic, el barco más grande y caro del mundo, estaba listo para ello. Ese día, el océano Atlántico estaba muy tranquilo y no había posibilidad de una tormenta en el mar. 1500 pasajeros habían subido al barco y miles de personas estaban de pie en los muelles para ver el inicio del Titanic. Ni los pasajeros ni las miles de personas estaban allí para despedirse. Ni la gente ni el personal del Titanic sabían que, mientras se construía el barco, que estaba a punto de zarpar, se habían cometido 6 errores que harían de este barco víctima del peor accidente. Una vez más, los errores se vieron en los videos. Estimados espectadores, hoy conocerán los 6 errores del barco más caro, más lujoso y más caro de su tiempo, el Titanic. Si no se hubieran cometido, entonces quizás hoy el Titanic sería famoso en el mundo, no por su naufragio, sino por su éxito. ¿Cuál? Hubo 6 errores que ni siquiera el capitán Edward Smith del Titanic, quien tenía 40 años de experiencia, notó. Olvídense de los 40 años de experiencia del capitán. Estos errores también fueron notados por la compañía que operaba el Titanic, White Star Line, que tenía experiencia operando 107 barcos. Estos errores no fueron notados por la compañía fabricante del Titanic, Harland & Wolff, que había fabricado más de 500 barcos justo antes de que se construyera el Titanic. La construcción del Titanic comenzó en 1907 y tomó casi 3 años. No se notó. Después del arduo trabajo de los trabajadores, el barco fue preparado. Ahora, el barco estaba completamente listo, pero la tarea de probarlo aún estaba pendiente. La confianza de los fabricantes del Titanic se rompió cuando completó con éxito su primera prueba. Tan pronto como pasó la prueba, se comercializó en varios formatos en todo el mundo, con el título de El Inhundible Titanic. Se ha hecho un barco inundible donde su primer viaje iba a comenzar desde la ciudad de Southampton, en Inglaterra, cuya fecha se fijó para el 10 de abril de 1912, y su destino era la ciudad de Nueva York, en América. El precio de viajar en una famosa sección del Titanic era de $30 por persona. Había actualizaciones y salones para viajar en primera clase a $150. Como resultado de este marketing, todas las entradas se reservaron de repente, y finalmente llegó el día en que el Titanic estaba a punto de comenzar su primer viaje. El error número 1 estaba a punto de ocurrir. Exactamente a las 12 en punto de la tarde, el Titanic comenzó su viaje, y al mismo tiempo, los errores cometidos por el Titanic empezaron a salir a la luz. El capitán Smith había recibido un plazo del 17 de abril de que, en cualquier caso, el Titanic debía completarse. El barco tenía que llegar a Nueva York en solo 7 días para abril. Por eso, el capitán había mantenido la velocidad del barco muy alta desde el principio. Y este fue el primer error del Titanic debido a las instrucciones y la presión dadas al capitán Smith por el dueño. La razón era llegar a Nueva York lo antes posible, porque este era el primer viaje del Titanic. Y si no fuera por el New York Times, la reputación del Titanic habría sufrido mucho. Ya sea cualquier vehículo en el mundo, máquina o donde hay muchos procedimientos operativos en los cuales la velocidad es imprescindible. El límite también es parte de estos procedimientos, y esa parte se vio afectada al comienzo del viaje. En poco tiempo, el barco dejó atrás el puerto de Southampton, tanto que no se podía ver nada excepto el mar azul hasta donde alcanzaba la vista. Este fue el error número 2. Ahora, habían pasado 3 días desde que el Titanic comenzó a navegar. Aparte de una breve escala en Francia e Irlanda, el Titanic había estado avanzando constantemente hacia Nueva York durante las últimas 72 horas. Era la tarde del 14 de abril de 1912. Había caos por todo el mar. Había silencio y niebla, lo que hacía que la visibilidad fuera muy baja. Esa misma noche, el capitán de otro barco extranjero, que estaba solo unas pocas horas por delante del Titanic, informó al Titanic por la radio sobre un iceberg flotando en el mar. Los expertos creen que esta advertencia fue dada al menos 6 veces, pero debido a la negligencia de los operadores, esta advertencia muy importante fue ignorada. Esto probablemente era algo normal para ellos, pero este fue el segundo signo del ataque al Titanic.
Debido a que el Titanic era el primer barco de lujo de su tipo y había muchos VIPs presentes, es por eso que el asunto de la retirada fue famoso principalmente en el servicio de los pasajeros de primera clase. Si hubiera llegado seriamente por la mañana, entonces toda la escena por delante habría sido diferente. Error número 3. El barco 3. El barco se movía a una velocidad muy alta y habían ignorado una advertencia muy importante. Titanic ahora se movía muy rápido y sin miedo hacia el rango del iceberg, pero el Titanic aún podría haber sido salvado a mano, porque los guardias del barco estaban alerta y listos para informar al capitán si veían alguna mancha de hielo desde la distancia. Pero había una cosa que no tenían que ver desde lejos, y esa cosa también estaba muy lejos. Sí, los guardias estaban alerta, pero no podían verlo desde la distancia debido a la falta de binoculares. Y este fue el tercer error. Error doméstico del Titanic. El capitán Smith se enteró cuando los guardias del barco le informaron que un tamaño de un campo de fútbol estaba siendo lanzado justo frente al barco. El tamaño del campo es tal que es un iceberg, pero era demasiado tarde porque el iceberg había llegado muy cerca. Error número 4. Porque en el océano Atlántico, a menudo encontramos puntas del océano que pueden ser manejadas fácilmente por grandes barcos extranjeros. Quizás el capitán Smith también pensó lo mismo. Al recibir esta noticia, el capitán Smith ordenó detener los motores del barco, y también ordenó cambiar la dirección del Titanic. Por supuesto, el capitán Smith intentó mucho evitar el iceberg, pero la distancia era tal que hacer algo resultaría inútil. El iceberg ahora estaba atascado contra el centro del Titanic, pero todavía había una buena oportunidad de salvarlo si se removía. Aún había esperanza de que el iceberg no dañara el casco del barco o que pudiera romperse. El cuarto error de remoción es que no funciona. Los expertos creen que los remaches instalados en el cuerpo de remoción no estaban hechos de acero, sino de hierro fundido. El trabajo de estos remaches es mantener unidas grandes piezas de hierro, pero los remaches no funcionan correctamente. El hierro fundido es más blando que una flecha, por eso los agujeros donde chocaron contra el casco se abrieron debido a la presión. Y entonces ocurrió lo que el capitán Smith había temido. Error número 5. La colisión del Titanic fue tan grande como un campo de fútbol. El barco ya había sido dañado por un gran iceberg, y la parte inferior del barco había comenzado a llenarse de agua. Este peligroso peligro alertó a toda la tripulación y a los pasajeros, y también al propietario del Titanic, Joseph Brooks Copy, quien estaba presente en el barco, se le alertó. Esto ocurrió, pero aún había esperanza de salvar al Titanic porque estaba diseñado de tal manera que incluso si sus 3 pisos se llenaban de agua, no podía hundirse. Pero fue desafortunado que el agua cruzara los 3 pisos del barco y entrara en el tanque de agua. Ahora, el Titanic había alcanzado el 4º piso y el asunto se había salido de control. Lenta y gradualmente, el puerto se estaba hundiendo. Ahora había llegado el momento para que los pasajeros salvaran sus vidas sin preocuparse por el barco. El capitán Smith emitió una alerta de emergencia por radio. Hasta que alguien llegara a ayudar, los pasajeros fueron trasladados a los botes salvavidas. Se planeó hacer esto, pero en esta ocasión, el 5º error demostró su efecto. Sí, había espacio para un total de 32 botes salvavidas en el barco, pero debido a la negligencia, solo se guardaron 20 botes. Había 1.500 pasajeros y solo 20 botes. Error número 6. Había caos en todas partes y todos querían abordar los pocos botes disponibles. A las 12:45, el primer bote de emergencia fue lanzado al mar. Pero hubo otro incidente de emergencia aquí. Debido al caos, el bote fue lanzado al mar sin llenarlo completamente. Fueron desembarcados, dando preferencia a los pasajeros de primera clase. Aquellos que eran más ricos fueron sentados primero. Si más pasajeros hubieran sido sentados en los botes, entonces solo el hombre sabe que hoy me estaba hundiendo rápidamente en el mar. A las 2:18, todas las luces se apagaron debido a un cortocircuito. Y al momento siguiente, el barco se partió en 2 partes. Tomó 2 horas y 40 minutos sumergirse completamente en el mar, y de esta manera, 1.500 a 1.600 personas murieron ahogadas en el agua fría del océano Atlántico. Había una cosa más. Permítanos decirle que la temperatura del agua en ese momento era menos 2 grados centígrados, lo que significa que incluso si los pasajeros se hubieran sumergido en esta agua fría, no había posibilidad de supervivencia, porque un ser humano no puede sobrevivir a una temperatura tan baja durante más de 30 minutos. Se dice que el número de personas que murieron fue mucho mayor que 1.500, porque el número de personas que murieron después de que el barco golpeó el agua fue muy alto. Estaba familiarizado con ellos. Muchos de ellos habían subido al barco sin boletos. La mayoría de los que sobrevivieron eran niñas y niños. Por otro lado,
El capitán Smith estaba ocupado haciendo que la gente se salvara todo el tiempo, y fue el último hombre que saltó del barco que se hundía. Espero que les guste y compartan este video con sus comentarios cariñosos. Pero haga lo que haga, nos vemos en el próximo video. Increíble.